son resilientes frente a la adversidad, inspiran a seguirlos y provocar cambios. En breve, ellos hacen la diferencia. Estoy convencido de que trabajando juntos tenemos el poder de hacer la diferencia en la lucha contra la corrupción en esta región y más allá. Así que celebremos nuestros éxitos y no nos desalentemos por los reveses, y con un espíritu de colaboración redoblemos nuestros esfuerzos colectivos hacia un futuro mejor. Y ahora les mostramos un video. I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs and with birds and with chimpanzees, but with Sarah Brosnan we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group, they know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only white, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does. And she gets a grape, and she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests her rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street. So, ladies and gentlemen, you see that this, Así que aquí han visto también sobre el fanatismo de la colectividad, y también nuestro éxito nos va a estar determinado por esto, y también con el espíritu de compañerismo hagamos nuestros esfuerzos colectivos para un futuro mejor. Y es carpe diem, y aprovechemos el día y profesionalmente veamos el día. En la apertura del 25 de septiembre de 2015 de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva York, tuve el honor de dirigirme a ese distinguido foro. Permítanme repetir mis observaciones finales. La corrupción es la antítesis con respecto a los derechos humanos. Es el veneno frente al Estado de Derecho. Ese veneno para la prosperidad y el desarrollo es el reverso de la equidad y la igualdad. Invertir en educación y empoderamiento anticorrupción es, por lo tanto, la vía inteligente hacia el desarrollo sostenible, es la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para terminar, quiero felicitarlos y también mostrar todo mi apoyo de nuestra organización, de IACA y de todos, y que estamos nosotros a su disposición. Y les deseo a todos ustedes el mejor y el mayor de los éxitos en sus esfuerzos futuros. Muchísimas gracias. Thank you, merci, obrigado. Muchas gracias al señor Krugman. El presidente del Congreso de la República del Perú, congresista Luis Galarreta, pide permiso para retirarse
para continuar con su agenda parlamentaria. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, en estos momentos se retira el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta Velarde, para continuar con su agenda de actividades. Continúa este evento. Muchas gracias a los miembros de la mesa de honor. Acaba de concluir entonces la conferencia magistral de Martin Kreutern, decano y secretario ejecutivo de la Academia Internacional contra la Corrupción. Una sesión de trabajo titulada Haciendo un balance, la corrupción se ha agravado o las medidas de transparencia han hecho que sea más visible. Esta sesión estará facilitada por la exdiputada de la República Dominicana, a quien dejo en el uso de la palabra, Guadalupe Valdés. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Se inician haciendo un balance. ¿La corrupción se ha agravado o las medidas de transparencia han hecho que sea más visible? Muy buenos días. Muchísimas gracias al Congreso del Perú, a su presidente y sobre todo a Parlaméricas y a los parlamentarios y parlamentarias que están aquí presentes en este encuentro de Parlamento Abierto en ocasión de la 8ª Cumbre de las Américas. Vamos a tener una sesión ya de trabajo para trabajar juntos, para eso que nos planteaba el señor Kröchner, de si trabajamos juntos podemos construir un mundo mejor, hacerlo en este momento. La idea de esta sesión es reflexionar e identificar cuáles son los desafíos que plantea la corrupción, cuáles son las prioridades que los parlamentos deberían adoptar y los obstáculos que enfrentan las y los legisladores a la hora de abordar esta problemática. Antes de comenzar a trabajar en esta sesión de manera conjunta, porque el rol principal va a ser las intervenciones de ustedes, queremos hacerles algunos avisos. En sus carpetas, que ha sido preparado por el equipo de Parlaméricas y el equipo del Congreso del Perú, tenemos varios documentos. Está la agenda de trabajo para estos 2 días que vamos a estar juntos. Tienen también un cartel, que es este que les estoy mostrando, que dice "Foto, por favor". Esto tiene como propósito que cuando cada uno o cada una de ustedes intervenga, levante este cartón para que indiquen que quieren ser filmados en sus intervenciones para poder después compartirlas a través de las redes o también llevarla a sus países como una muestra también de rendición de cuentas de cómo trabajaron en este encuentro. Entonces recuerden, cuando cada uno hable y quiera ser grabado, levanta este cartón para indicarle eso al personal del Congreso del Perú que estará apoyando a Parlaméricas en esta tarea. Detrás de ese cartón tienen todas las informaciones respectivas con respecto a cómo participar en las redes sociales. En la intervención que acabamos de ver, vemos la importancia que tienen las redes, el Twitter, el Facebook, participar también en Instagram. Ahí están cuáles son los hashtags y ojalá que cada uno y cada de ustedes pueda participar también en las redes durante este encuentro que vamos a tener en el día de hoy y en el día de mañana. Una tercera información muy importante es que en sus carpetas tienen este formulario. Es el formulario de presentación de compromisos. En la medida que vayamos trabajando, pensando juntos, construyendo juntos esos desafíos y superando esos obstáculos, también podemos ir pensando cuáles son los compromisos
con los cuales como delegación, como parlamentario o parlamentaria que están presentes en este importante encuentro de Parlamento Abierto, ¿qué compromisos ustedes pueden hacer para que cuando regresen a sus países puedan entonces llevarlo a cabo? Esto forma parte del plan de acción que quiere realizar Parlaméricas en toda la región de las Américas, en los 33 países. Pero ese plan de acción tiene que ser acompañado por los compromisos que ustedes como parlamentarios presentes en este encuentro puedan realizar. Lo pueden ir llenando durante esta sesión o las otras sesiones que tendremos en la tarde y en el día de mañana. Y ahí está la dirección electrónica a donde tienen que enviarla, que es a la señora Emile Lemieux, que es la encargada de recibir estos compromisos de parte de ustedes y después también poder dar seguimiento. Bueno, en este momento vamos entonces a tener otra presentación tan importante como la primera del señor Martin Krechner, a quien le agradecemos esa información, pero sobre todo esa visión de esperanza que usted nos ha transmitido a este plenario. Ahora vamos a tener la intervención del señor Jean-Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, quien es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Oriental de Uruguay. Pasamos de Austria a Uruguay, estamos en 2 continentes, pero eso indica que la lucha contra la corrupción es global y que nos compete a todos y a todas. El señor Arrighi es autor de varios libros, sobre todo de Derecho Internacional, Derecho del Consumo y Derecho Interamericano, y ha sido director de Comercio y Abastecimiento del Uruguay, y desde el año 96 hasta el año 2005 fue director del Departamento de Derecho Internacional y luego fue director del Departamento de Asuntos Jurídicos. Su experiencia hasta el momento en que fue designado secretario de Asuntos Jurídicos en el año 2008, seguramente que nos va a nutrir y nos va a permitir también seguir pensando y generar después un diálogo entre los y las parlamentarias. Así que le damos la palabra al señor Jean-Michel Arrighi. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Va a hacer uso de la palabra Jean-Michel Arrighi, secretario de Asuntos Legales de la Organización de los Estados Americanos. Él pertenece a Uruguay, ha nacido en Uruguay. Buenos días, muchísimas gracias a las autoridades y a los miembros de Parlaméricas por esta posibilidad de tener un encuentro desde la normativa interamericana, internacional, y cómo ésta puede y necesita cada vez más del trabajo permanente de los parlamentos. El derecho internacional muchas veces estuvo muy lejos de la problemática diaria de la gente para quedarse en el mundo de las relaciones internacionales. Pero en las últimas décadas, derecho interno, derecho internacional, confluyen para resolver los mismos problemas. Y esto es particularmente cierto en el sistema interamericano, más que en otros. En el sistema interamericano han confluido derecho internacional, protección de los derechos humanos, que hasta los años 40, 50 era un tema interno, defensa de un sistema democrático representativo, cosa que también es una característica pionera del sistema interamericano, y en ese sentido me da una enorme alegría estar de nuevo en Lima, porque yo soy de los que quedaron
bloqueados por los trágicos acontecimientos en el Hotel Los Delfines el 11 de septiembre del 2001, coincidente con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, y el combate a la corrupción, donde la Convención Interamericana contra la Corrupción fue la primera en ser aprobada. Estos temas que eran hasta esos años de la competencia exclusiva de los órdenes jurídicos internos son hoy también de la competencia del sistema, quedémonos en lo nuestro, del sistema interamericano, y confluyen, y van a confluir necesariamente en dos actores que durante mucho tiempo fueron actores más alejados del sistema internacional, que son los jueces nacionales por una parte, pero sobre todo los legisladores nacionales. Son ellos los que deberán transformar todo este sistema normativo internacional en normas nacionales. Pero esto supone, y acá es un pedido a los parlamentos, eso supone un trabajo distinto de los parlamentos en lo que era habitualmente la elaboración de normas internacionales. Muchas veces en el proceso de elaboración de normas internacionales solo participaba el Poder Ejecutivo y éste remitía en última instancia un proyecto de tratado cerrado a la consideración, aprobación de los parlamentos, los cuales a lo sumo podían decir si estaban de acuerdo o no, pero no habían participado ni participaban en los procesos de elaboración de esas normas. Eso podía no ser demasiado grave cuando hay consecuencias sobre las legislaciones nacionales directamente. Cuando estas normas se mezclan con las legislaciones nacionales, cuando estas normas obligan al legislador nacional a tomar determinadas medidas, creo que hay que repensar también el papel de los parlamentos, no en el proceso post-norma, sino en todo el proceso de elaboración normativa. En materia de combate a la corrupción, yo les decía, en 1996 se adoptó la primera convención, la Convención Interamericana contra la Corrupción. No fue fácil, los negociadores consideraban de que este era un tema interna de los estados. Finalmente, y yo debo decir, yo era uno de los que trabajaba del lado de la Secretaría, tenía mis dudas sobre la cantidad de países americanos que luego ratificarían esta convención, teniendo en cuenta de que lamentablemente convenciones como las de derechos humanos no cuentan con una unanimidad en las ratificaciones. Me equivoqué. La Convención Interamericana contra la Corrupción ha sido ratificada hasta la fecha por todos menos uno de los estados miembros de la OEA. Pero no solo eso, no solo me equivoqué en eso, sino que los estados inmediatamente después dijeron: no alcanza con tener una convención que nos está imponiendo a los países medidas internas. Necesitamos también crear un mecanismo para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en ese tratado. Y en el año 2001 se creó un mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que viene analizando el cumplimiento normativo por parte de los Estados miembros de la organización de las obligaciones que cuenta esta convención. Y muchas de estas obligaciones pasan necesariamente por la actividad del Parlamento. Muchas de estas obligaciones dicen a
la necesidad de elaborar y aprobar nuevas leyes, nuevos mecanismos jurídicos, crear nuevas instituciones nacionales, fortalecer normativamente las que ya existen en materia de Contraloría, en materia de acceso a la información pública, en materia de transparencia, en materia de acceso de la sociedad civil a las distintas actividades. Todos nuestros países han sido evaluados sobre las distintas obligaciones que incluyen esta Constitución. Acá también creo que hay que hacer nuevamente un gran esfuerzo para que los parlamentos de cada uno de los países, en contacto con sus autoridades encargadas de los temas de corrupción, conozcan estos informes, conozcan la evaluación y conozcan las recomendaciones en materia legislativa que se le ha hecho a cada uno de nuestros países, sobre las lagunas, sobre los temas a fortalecer, etc. Y en ese sentido, en el marco de la organización, se ha venido elaborando un nuevo proceso. Dejando de lado el tema de los tratados, estamos ahora en una fase de elaboración de leyes modelo, es decir, de conjuntos normativos mínimos que sirvan al legislador nacional para adecuar o adaptar o actualizar o modernizar la legislación nacional y ponerla de acuerdo con las obligaciones internacionales que han asumido. Y voy a dar un ejemplo porque ha afectado mucho a lo que tiene que ver el combate a la corrupción, y es el acceso a la información pública. En ese sentido, ha habido, para que vean cómo vienen estos procesos, hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al gobierno chileno a dictar unas normas de acceso a la información pública como consecuencia de un caso que se planteó ante la Corte, el caso llamado Claude Reyes contra Chile. El gobierno chileno elaboró una norma, otros países, México y otros países, contaban con legislación y con institutos fuertes en ese sentido. Se creó un grupo de trabajo en el seno de la organización y finalmente entre expertos, sociedad civil, gobiernos, se adoptó una ley modelo de acceso a la información. Esta ley modelo fue luego retomada por numerosos congresos para, en base a esta ley modelo, compararla con sus legislaciones nacionales y ver si la legislación nacional estaba de acuerdo con ella o debía ser mejorada. El último caso de ley de acceso a la información aprobado teniendo una de sus fuentes en la ley interamericana fue en septiembre del 2016 la ley argentina de acceso a la información pública. Y en ese sentido también tenemos otras leyes modelos en el de soborno transnacional o enriquecimiento ilícito que han sido preparados por el Comité Jurídico Interamericano para ser utilizados por los congresos. Esta es una cantidad de instrumentos que nos gustaría trabajar mucho más de ahora en adelante con los parlamentos. Yo creo, estoy convencido de que hay dos sectores que es necesario introducir mucho más en la elaboración normativa interamericana. Uno es el Parlamento y otros son los jueces, quienes en definitiva serán los últimos y los primeros en tener que aplicar toda esta normativa. Esta normativa no termina en el plano internacional, esta normativa termina en un juzgado y esta normativa termina en una ley. El trabajo de jueces y legisladores nacionales es fundamental para fortalecer
el combate a la corrupción. El acceso a la información, la transparencia, la participación de la sociedad civil, la apertura que hay a la investigación periodística, a los medios de comunicación, todo ello es lo que de alguna forma ha permitido este boom, digamos, de combate a la corrupción que ha ocurrido. Yo no sé si hay más o menos corrupción ahora que antes. Hay un informe del Inter-American Dialogue, elaborado por dos distinguidos académicos, que dice, no sabemos si hay más o menos corrupción que antes. Lo que sí sabemos es que hay mucho más denuncias, combate a la corrupción, instrumentos que permiten que la corrupción que de pronto existía antes, hoy ya no sea aceptada por la opinión pública, que no sea aceptada por la sociedad civil, que ya no es aceptada por los parlamentos. Ese es el desafío, ese es lo que desde la OEA nos gustaría empezar a fortalecer cada vez más. No hay normas internacionales hoy separadas de las normas nacionales. No hay trabajo internacional que no termine en normas nacionales y en combate nacional. El caso de la corrupción, con todo lo que ello implica de acceso a la información, de defensa de los derechos humanos y en última instancia de fortalecimiento de las instituciones de un sistema democrático, requiere sí o sí del trabajo de los parlamentos. Por eso les agradezco muchísimo que nos hayan dado a la OEA esta posibilidad de exponer un poco lo que estamos haciendo y quedamos a la disposición de cada uno de vuestros parlamentos para trabajar en cómo aterrizar en normas nacionales propósitos que hemos acordado en el plano interamericano. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido una intervención realmente importante. Y nos dice que la corrupción no es aceptada hoy día por ninguno de los sectores y termina diciendo que está a la orden para trabajar con cada uno de nuestros parlamentos. Iniciamos ahora una sesión de preguntas y comentarios de los y las parlamentarios aquí presentes. Antes de iniciar este intercambio, quiero hacer un anuncio porque a la diputada Verónica había dejado sus lentes, sus espejuelos en la mesa y se le han extraviado. Y el tema es que ella casi no ve. Entonces, invitamos que si alguien los tomó por equivocación, que por favor los traiga, entregárselos a ellos y devolverle la vista. Muchísimas gracias. Quiero también saludar la presencia del vicepresidente del Congreso. Ya aparecieron los lentes. Estaban ahí abajo. La diputada de Costa Rica los ha identificado. Muchas gracias, vicepresidenta de Parlaméricas. Queremos entonces agradecer y reconocer la presencia del vicepresidente del Congreso de la República del Perú, el señor Mauricio Müller. Les pido un aplauso para él. Bien, en las dos intervenciones que hemos tenido, tanto la del señor Kröchner y la del señor Arregui, hemos visto elementos sobre la lucha contra la corrupción y cuáles son los desafíos. En este momento vamos a tener
una sesión primero de preguntas y comentarios a las intervenciones que ellos han realizado. Después de ese intercambio de preguntas y comentarios, vamos a tener también un tiempo disponible para tener un diálogo en torno a las preguntas que plantearemos desde el equipo de Parlaméricas que ha organizado este encuentro. Entonces, iniciamos el primer momento de preguntas. Recuerden que cuando quieran ser grabados, tienen que levantar su cartón que dice foto, por favor. Diputado, tiene la palabra. Bien, continuamos entonces en esta sesión. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés García Zucardi. Soy el primer vicepresidente del Senado de Colombia y la pregunta va dirigida a las medidas más activas que se pueden sacar adelante contra la corrupción. La pregunta es muy sencilla. Pregunto si una de esas medidas más efectivas puede ser la reducción del uso de efectivo en la economía de cada país. De ser así, preguntaría también qué medidas se están promocionando para reducir el uso efectivo de parte de cada una de estas instituciones presentes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente del Senado de Colombia. ¿Alguien más tiene, por favor? Perdón, el vicepresidente del Congreso del Perú. Solamente para tocar un pequeño punto que lo manifestó el señor Arrigui, al señalar que él había encontrado lo que es una realidad en América Latina y en casi todos los países del mundo, que los poderes ejecutivos, los gobiernos, negocian los tratados internacionales y después le envían el tratado ya negociado, firmado por los países, para que lo ratifiquen los parlamentos, y que entonces la participación del parlamento estaba limitada solamente a decir sí o no. Me pareció escuchar que en realidad esto era una objeción y que había que buscar una fórmula como para que los parlamentos participen en la elaboración de los tratados. Y a mí me gustaría saber cómo es que eso se puede hacer, porque si se necesitasen modificaciones constitucionales y esto pudiera llevarse al escenario internacional, entonces se podrían suscribir documentos internacionales promovidos por la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, para que se establezcan acuerdos en los que los parlamentos participen en la elaboración de los tratados, a efectos justamente de no vulnerar uno de los principios sustantivos del Parlamento, que los parlamentarios no están sujetos a un mandato imperativo. Y cuando viene un tratado y solamente se puede decir sí o no, y no se considera la opinión del Parlamento, entonces allí puede existir una distorsión del tratado firmado por el país. Entonces, algún pequeño comentario sobre ese tema nada más. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Queremos en este momento reconocer la presencia del secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos, señor Néstor Méndez. Un aplauso para él también, por favor. Muchas gracias por su presencia. Bien, tenemos ahora al asambleísta Byron Valle del Ecuador. Y después sigue en el uso de la palabra Dalmacio Mera, senador Dalmacio Mera de Argentina, para que por favor le suministren el micrófono. Muchas gracias y un saludo a todos y felicitar también la ponencia. Por lo menos creo que hemos entrado en un análisis de temas que realmente nos abochornan. Todos estamos conscientes de las embestidas que hemos tenido, de dos temas que me parecen a mí que son fundamentales. En primer lugar, el tema de los Panamá.